Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Bueno, de vuelta en Yo Opino con los temas que son importantes para todos nuestros televidentes, para toda nuestra comunidad, todos los que nos ven. Todos ya me conocen, como dicen por ahí. Yo soy José Genaro García Murillo, abogado laboralista, pero más que eso, hoy vengo con una inquietud. Hace rato yo quería hacer este video con esta información porque no estamos pensando en el futuro. Lo hablo de un gremio específico. El tema de los taxistas. No tienen esa protección en temas, hablo de previsión, temas de pensiones, en temas de riesgos laborales, en temas de salud. Mire, yo hablo con los taxistas cada vez que yo tomo un servicio y les pregunto un promedio de 10 taxistas que si están pagando pensión o que si están pensionados, y oh sorpresa, solamente 2 me dicen, uno está cotizando, el otro está pensionado. Entonces, yo tengo una inquietud como abogado, ¿qué va a pasar con estas personas? Es muy triste ver personas, incluso ya de casi acercándose a los 80 años, me imagino que ya después de esa edad ya no les permite manejar, no conozco muy bien esa normatividad, pero sí me inquieta esa situación porque desafortunadamente como latinos, bueno, o como hispanoamericanos, no tenemos esa cultura de la previsión. ¿Qué es la previsión? Pues sencillamente adelantarnos a cualquier acontecimiento, a cualquier, no quiero decir, bueno, catástrofe, no, un siniestro, es la palabra correcta, siniestro. Y como la reforma pensional, la nueva, está todavía en vilo, si se aprueba o no se aprueba, está pasando ese examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, pues vamos a hablar de lo que hay. Y lo que hay en este momento es la Ley 100 de 1993. Pero antes que nada, para todas las personas que no conocen muy bien el sistema, yo no les voy a hablar tanto de normas, digamos, en el tema, las normas aprendas en los... eso nos compete a nosotros. Yo le voy a hablar del sentido común, y el sentido común nos dice que el sistema general de seguridad social integral en Colombia está regido por 3 sistemas, ¿sí? Que tenemos el sistema de salud, el sistema de riesgos laborales y el sistema de riesgos laborales, que antes eran riesgos profesionales, salud y el sistema general de pensiones. Bajo esos 3 regímenes, por así decirlo, es que cada persona debe tener esas condiciones de amparo ante cualquier situación. Tenemos el tema de salud, pues para cualquier tema de salud, cualquier tema debe acudir al médico, necesitan incapacidades y todo lo demás. Para el tema de los riesgos laborales, pues como su nombre lo dice, pues es el tema de que el empleador o el independiente debe afiliarse a esos riesgos laborales con el fin de ¿qué? De cubrir ese riesgo de esa exposición a esa determinada actividad que está realizando, ¿sí? Y les voy a decir por qué es que yo quería hablar hoy de esta situación, más que hablar de normas, más que son importantes, ¿sí? Porque yo no vengo aquí, como dicen por ahí, a hablar de cosas que no son, ni más faltaba. Es porque una persona independiente que lo conocí, porque pues para los que no me conocen, he sido también comerciante con eso, no me da pena decirlo, me pagué mi universidad, me hice abogado, pero yo no he olvidado el tema comercial, el tema empresarial, el tema del emprendimiento. Y es muy importante el emprendimiento bajo esta figura de que es crecer, es tener el diario, pero desafortunadamente las microempresas o las personas naturales, las empresas unipersonales como antes se llamaban, pues no estamos teniendo
o no están teniendo esa previsión de hacer ese ahorro, de tener ese amparo en salud, porque bueno, usted puede decir, pero tengo el Sisbén, es muy importante, a veces incluso los atienden mejor, ahorita lo que está pasando con el sistema de salud como está, pero necesitamos algo más, necesitamos es que si sufriste un accidente laboral, pues te cubra, como ya les hice ese preámbulo, los riesgos laborales. Si tuviste un tema de salud ya no laboral, sino un tema común, pues te cubra esa EPS que tú estás pagando. Y si tenemos el tema de que si sufriste una enfermedad y eso requiere que pues te califiquen y puedas acceder incluso a una pensión de invalidez o una pensión de vejez si cumpliste ya esa mayoría de la semana, la densidad de semanas que son necesarias para pensionarte en Colombia. Entonces, hoy yo quiero hablar de eso porque los pequeños empresarios, muchos, personas naturales, trabajan el día a día y uno se pregunta, ¿y qué pasa cuando ya no tengas fuerzas, cuando aparezca, incluso no necesitas llegar a los 62 años, hombres o mujeres 57? No, todos estamos expuestos a una enfermedad, todos estamos expuestos a un accidente, todos estamos expuestos a cualquier siniestro. Mientras tanto, y si eso llegara a pasar, la pregunta que nos debemos hacer, ¿estamos cubiertos? Entonces eso es lo que yo vengo a hablarles el día de hoy. Entonces, el tema de riesgos laborales, ya les dije, eso va por cuenta del empleador o por el independiente, por ejemplo, un contratista debe pagar su seguridad social para que al pasar la cuenta de cobro, que es un requisito para pasar tu cuenta de cobro. Y eso más que cumplir una norma es un sentido común, un sentido de autoprotección. Yo tengo que pensar que me tengo que proteger a mí mismo. Yo tengo que pensar que tengo una familia que me espera y que si algo me pasare, yo cómo voy a sortear esa situación. Si yo desaparezco, porque es lo más seguro que tenemos todos, pues que en algún momento partiremos de este mundo. Esas personas, por ejemplo, hijos menores de edad, que quedan cubiertos o quedan desamparados. Esa esposa, ese esposo, en fin, ese compañero o compañera permanente, porque ya sabemos que por ley, pues tiene los mismos requisitos un cónyuge que una compañera permanente. Entonces, si nos vamos al tema de pensional, ya sabemos que cubre vejez, muerte e invalidez, e incluso también, hablo de lo que hay ahora, si no cumpliste en un fondo de pensión, las semanas de cotización, llegaste a la edad, pues sencillamente, en este momento, pues si estás en Colpensiones, debes pedir la indemnización sustitutiva. Y si estás en un fondo privado, pues pides una devolución de saldos. Eso es muy importante que todo lo tengan. Mire que yo lo que le estoy mostrando, yo no vengo a hacerle campaña hoy en ningún fondo de pensión, y más faltaba. Yo vengo a hablarles porque eso sí me tiene inquieto. Me parece muy triste ver a abuelitos por la calle todavía vendiendo bonais, ya con más de 80 años y todo lo demás. Y mire, yo sí voy a hablar de algo muy específico. Aquí lo que ha faltado es mucha pedagogía, pero más que decirle usted tiene derecho a un subsidio, es que coger a esa persona desde el principio y enseñarle que puede trabajar, pero que al son que vaya trabajando es necesario hacer un ahorro para ese futuro. Me vas a salir un poco del tema, pero tiene que ver con lo que yo estoy hablando. Imagínense que los sistemas o los regímenes pensionales actuales tuvieron en su, digamos, se inspiraron en un pilar que se creó por allá en el siglo XIX, 1811, por un canciller que se llamaba Otto Bismarck, que fue el que empezó a decir, bueno, ¿y qué pasa cuando esa persona que trabajó tantos años ya llega a su edad y no tiene cómo valerse por sí misma? ¿Lo vamos a desamparar? ¿Qué va a pasar con esa persona que sufre un accidente de trabajo?
¿Qué va a pasar con esa persona que sufre una enfermedad? ¿Qué pasa con esa persona que fallece y sus familiares quedan desamparados? Inicialmente él tenía una grandiosa idea, era que el Estado cubriera todas esas contingencias, o sea, que el sistema, sin necesidad de que el trabajador hiciera ningún aporte, o la empresa por ese trabajador, y el trabajador poner su cuota aparte, que el Estado asumiera esa responsabilidad. Pues oh sorpresa, pues que con el tiempo se dio cuenta que era imposible, es imposible para un Estado cumplir o cargar o llevar consigo esa carga, perdónenme, para no redundar, de pagar esa seguridad social para los trabajadores. Entonces, donde se empezó a, digamos, a madurar esa obligación de las empresas de hacer esos aportes obligatorios y también de las personas independientes, como en mi caso. Y yo, como estoy hoy en modo casuística, en modo ejemplo, en modo testimonio, incluso me he encontrado con abogados que han llegado ya a su edad de que se cansaron ya de trabajar, o ya por un tema de una enfermedad dejaron de ser, ante todo que son litigantes, pues dicen, bueno, él no va a trabajar más. Y si no tienes una pensión, y si, bueno, no importa, no hiciste ese ahorro, no fuiste juicioso, pero compraste algunos inmuebles, ¿cierto? Y esos inmuebles te dan unos cánones mensuales, te dan un pasivo mensual para que tú puedas llevar esa vida decentemente en tu vejez o en tu adultez, y obviamente esperando el momento en que ya pues obviamente te fallezcas, ¿cierto? Y oh sorpresa, que muchas de esas personas no lo han hecho. Y no solamente los abogados, muchísimos profesionales, muchísimas personas independientes, que incluso yo los he tenido que asesorar para un tema del cálculo actuarial, porque es un saboteo. Mire, cuando uno está joven, uno se sabotea. Ay, eso yo cuando me va a pensionar. Y muchos dicen, esa plata se la roba el gobierno. En fin, pero resulta de que también es importantísimo pensar en esto. Algo que me enseñaron, o me enseñó un maestro, un tema de seguros, que decía, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, ese sistema que yo les hablaba de Bismarck y todo lo demás por allá, eso no se llamaba Alemania, me parece que, si no estoy mal, era el Imperio Austrohúngaro, se concibió también para que las personas ahorraran obligatoriamente, o sea, fuéramos juiciosos como lo que se pide ahorita, ahorrar, invertir, bueno, sí, porque es que obviamente no necesitas meter la plata al banco, puedes ahorrar, por ejemplo, ahorraste 100, 200 millones de pesos, pues compras un apartamento y ese apartamento te da una renta. Eso es mucho mejor que tenerlo en un banco. Bueno, yo no que vengo acá a hablar de esos negocios, pero es un sentido común, ¿sí? Entonces, eso es lo que concibió, de que cada uno fuera responsable de su propia previsión para el tema pensional. Pero sorpresa que pues no tenemos esa disciplina. Y por eso es que se crearon esos regímenes, por eso se llama régimen, que así no te guste, pues tienes que acoplarte a ese sistema pensional, régimen pensional, régimen de salud, régimen de riesgos laborales, porque así el Estado, que es por mandato constitucional, quien, digamos, maneja y le otorga a los privados también esa facultad para manejar estos recursos que son de los ahorradores, que son de los afiliados, pues, pero como yo les digo, todo cabe en el Estado. Se tuvieron que crear los regímenes, obligar a las personas, porque no somos capaces por las buenas. Bueno, vamos a irnos a un corto, ¿cómo se dice? Vamos a irnos a comerciales, qué pena, y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan importante que yo sé que a todos nos está tocando, y pensemos en todas esas personas, en todos esos taxistas y todas las personas que ya casi a los 80 años y todavía están en la calle. Ya regresamos. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana. Con la fuerza del sol,
el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa Colombia. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14-10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Somos los encargados de la seguridad energética de nuestro país. 4 de cada 5 vehículos que se mueven en Colombia se mueven gracias al combustible de la mejor calidad que producimos nosotros. Y todos debemos sentirnos orgullosos porque es todo lo que hacemos y producimos aquí es para el beneficio de toda una comunidad. Hoy quiero decirles que Ecopetrol es ese corazón que bombea energía y progreso a toda Colombia. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Estamos de regreso con este tema, que es el tema todo el tema de la seguridad social integral. Estamos hablando en este día de la seguridad social integral, para recordar que, para los que de pronto apenas se están conectando, que son salud, riesgos laborales y régimen pensional. Bueno, entonces nos quedamos en este tema que éramos nosotros los que deberíamos ahorrar, pero pues como no cumplimos, como no tenemos esa disciplina, pues nos impusieron un régimen, y es el régimen pensional, en este caso que les voy a hablar. Y actualmente que tenemos la ley 100 que todavía está vigente, y con su modificación de la 797 del 2003, pues sencillamente en este caso tiene dos pilares actualmente, que es el régimen de ahorro, bueno, el pilar contributivo. Hablemos del pilar contributivo, que se llama régimen. Hay uno que es un régimen de prima media, y obviamente hay otro que se llama de ahorro individual. El régimen de prima media pues lo tiene Colpensiones. El régimen de ahorro individual lo tienen 4 aseguradoras. Ahorita pues confiando pues que se vaya a declarar constitucional la nueva ley pensional, pues ya no se llamarán AFP sino ACAI. Entonces tenemos protección, tenemos a Porvenir, tenemos a All Mutual y tenemos a Colfondos. Esos 4 fondos privados son los que tienen el régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media de Colpensiones, tu pensión está o se te va a reconocer por las semanas que tengas y la edad que cumplas, y obviamente con unos factores especiales. Entonces pues a más semanas pues te van a reconocer una tasa de devolución, una tasa de reemplazo pues más alta. A menos semanas pues tendrás el 70, 75 y todo, o más o menos en ese caso.
Para determinar una pensión son los últimos 10 años, que te sacan un promedio de los últimos 10 años, o toda la vida laboral, según lo que sea más favorable a ese afiliado y potencial pensionado. Tenemos ya el otro régimen de ahorro individual, es por lo que tú ahorres. Se te va a reconocer, es lo que tú ahorras, con una tasa de devolución o tasa de reemplazo, más o menos el 30 o máximo el 40%. Entonces, ahí sí es de acuerdo a lo que tú ahorras, una cuenta de ahorro individual, así se llaman, cuentas de ahorro individual, que eso es lo que va a alimentar una pensión. Si tienes más de un 110% para reconocerte, pues tu pensión, pues te van a reconocer la pensión. Algo muy importante de tener en cuenta. Hay personas que no alcanzan a tener un capital suficiente para que les sea reconocida una pensión. Hablo del régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Qué pasa en ese caso? Que hay un artículo de la Ley 100 que dice que se le reconocerá una garantía, o tendrá el afiliado, el pensionado, una garantía de pensión mínima. ¿Eso qué es? Que sí o sí, si por ejemplo cumpliste las 1.150 semanas como hombre, 1.135 como mujer, pues ya tendrás esa garantía del salario mínimo como pensión, ¿cierto? En ese caso. Algo muy importante es que también ahí en ese caso, pues en caso de que no cumplas esa pensión de vejez, se te van a devolver los aportes en el régimen de ahorro individual, o sea, hablo de protección, porvenir y todos ellos, y en el Colpensiones va a haber una indemnización sustitutiva. Voy a hacer un paréntesis en este caso. La nueva ley que está en estudio rompe este beneficio para las personas. Ya si se les llegara a aprobar la 2381 del 2024, o sea, la reforma pensional, pues ya las personas ya no recibirían ese dinero como tal, sino que se lo convertirían en una renta vitalicia. Y hay una polémica ahí porque pues si tienes 150, 180 millones de pesos, hasta 100 millones de pesos, pienso yo que en ese caso, pues sí serviría mejor que te entregaran ese dinero a que te dieran 80 o 100 mil pesos mensuales. Pero así quedó la ley. Y otra cosa muy importante es que no va a ser heredable. O sea, cualquier persona que fallezca y no se pensione, pues los familiares no podrán solicitar estos dineros, ¿sí? Porque pues ya la ley ya cambiaría y eso va al Fondo de Solidaridad Pensional, o sea, para pagar todo este tema de las rentas vitalicias, o sea, el subsidio pensional para todas las personas ya adultas mayores que no cotizaron. Entonces, pues para que tengan un mínimo para sostenerse, pues el Estado en este momento, hablo del Estado, y hago claridad que es el Estado porque es una ley, desde la Ley 100 del 93, pues lo que hizo el gobierno fue incrementar un poco más esa renta, pero en fin, eso ya es de ley, no es por el gobierno que tenemos, que independiente sea derecha o izquierda, hago claridad, eso es por ley. Y retomando la pensión de vejez, pues ya sabemos que las mujeres en este momento, 57 años y los hombres 62 años. Ahorita pues por el tema de 1.300 semanas de cotización en Colpensiones para los hombres y en este momento 1.250 semanas para las mujeres si están en Colpensiones, y si están en los fondos privados, pues 1.150 semanas para los hombres y 1.135 para las mujeres. Teniendo en cuenta también, eso es muy importante, que bajo esa jurisprudencia del año 2023, pues se ordenó que hubiera una reducción gradual de las semanas, de la obligación de las semanas que tienen que cotizar las mujeres, que ya en este momento está en 1.250 semanas para llegar hasta 1.000 semanas, que estaríamos hablando del año 2036, 2037, ¿sí? Algo muy importante también para tener en cuenta es el tema de
la pensión de invalidez. La ley actual establece que el requisito es tener mínimo 50 semanas dentro de los 3 años a la fecha de estructuración de la invalidez, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, sufriste un accidente, una enfermedad y van y te califican en el tema de pensiones, en el fondo de pensión o la junta, necesitas que tener esas mínimas 50 semanas, o sea, un año dentro de los últimos 3 años anterior a la fecha de estructuración, que es una franja ya que dice en el dictamen, que dice fecha de estructuración tal día. A partir de ahí se cuentan esos 3 años y dentro de esos 3 años mínimo un año debes haber cotizado. Lo mismo ocurre también para las pensiones de sobreviviente o sustitución pensional. Necesita que esa persona que haya fallecido hubiese cotizado esos mínimos a 50 semanas anteriores a la fecha de fallecimiento. Por aquí quiero hacer claridad. Si las personas, la persona que fallece, que no se había pensionado, ya tenía las mínimas densidades de semanas, ya sea en el fondo privado o en el fondo público, pues no, ese requisito no se tiene en cuenta, porque cumplió con las semanas, entonces se le reconoce esa pensión de sobreviviente, así haya dejado de cotizar hace 5 años, pero si tuvo las semanas mínimas. Algo muy importante que de pronto la gente no conoce es que la pensión de sobrevivientes por muerte puede ser recibida por los cónyuges e incluso puede haber una pensión compartida. ¿Cómo así? Sí, claro, esa persona que falleció puede haber tenido un matrimonio legalmente consumado y también tener una compañera o compañero permanente. Entonces, en ese caso, a las 2 personas se les va a reconocer esa pensión de acuerdo al tiempo de convivencia que haya tenido con el causante. En este caso, para el compañero o la compañera permanente, sí se exige que haya convivido en los 5 años anteriores a la fecha del deceso del causante. Para el cónyuge o la cónyuge sobreviviente en cualquier tiempo, pero se le reconoce la pensión de acuerdo al tiempo que haya tenido, el porcentaje de pensión de acuerdo al tiempo de convivencia que haya tenido con el causante. También los hijos, ¿sí? Menores de 18 años e incluso hasta los 25 les podrá reconocer o disfrutarán de este beneficio si están estudiando. E incluso ya está haciendo carrera el tema de los hijos de crianza. También se benefician de que les sea reconocida esta pensión, y hubo un caso e incluso más allá que fue un nieto, un abuelo era quien, ese nieto dependía económicamente de ese abuelo porque el padre tuvo algunas dificultades económicas, no se pudo tener una estabilidad laboral y ese abuelo pues veló por toda la manutención de ese niño y pudieron demostrar, y a ese nieto le fue reconocida esa pensión. Entonces vemos que en el tema de la seguridad social, en el tema de pensiones, pues la jurisprudencia es muy de avanzada y reconoces todas estas situaciones personales en el que la norma no debe estar por encima de una situación personal. Bueno, hay entonces, lo que ya les decía, el tema retomando el tema de los fondos pensionales, el promedio es lo que determina para la pensión de vejez, el promedio de los últimos 10 años o toda la vida laboral. En los fondos privados es el capital que tengas ahorrado. Y para ir culminando, yo quería hacer este momento de reflexión. No importa la edad que tengas, tú solamente ponte a pensar qué va a pasar cuando tengas 60, 65 años, 70 años, 80 años de tu vida, porque hoy en día tienes fuerzas, tienes vitalidad, pero cuando esa etapa de la vida en la que todos, si es la voluntad del Creador, que lleguemos hasta allá, ¿cómo nos encontrará? Yo creo, y yo lo que quiero en este día es que reflexionemos
¿sí? Como dice un dicho popular, muy en mi tierra, como caldense, siempre me enseñaron, nadie nació para semilla. Nadie nació para semilla y por ende, si tenemos un tiempo limitado en este mundo, ¿cómo queremos vivir? O sea, es importantísimo que tengamos ese carácter de previsionalidad ante una enfermedad, tema de la salud, un accidente, riesgo laboral, es un accidente en tu trabajo, así sea. Hablo para los independientes, porque los dependientes, pues, es claro que las empresas cumplen en su gran mayoría todos estos aportes obligatorios. Los que no cumplen, pues se ven inmersos en todos esos procesos de culpa patronal. Y el tema de la pensión. Entonces, es importantísimo hacer este ahorro mensual, ¿sí? Yo sé que sacar, por ejemplo, por una cotización de un salario mínimo, estamos hablando de más de 500.000 pesos, pero sacarlos de una no es tan fácil. Pero si tú todos los días de tus ingresos como independiente sacas una parte, ¿sí? Y esa es para mi pensión, eso es para yo poder acceder a unas incapacidades en caso que me enferme, yo pagar mi ARL en caso de que el accidente sea de origen laboral. Entonces eso era lo que yo quería decirles en este día, que tenemos que tener ese sentimiento de autocuidado con nosotros, ¿sí? Vivir dignamente y también pensar en nuestros seres queridos, los que han estado con nosotros, que lo que mínimo ellos merecen es que si en el momento de partir ellos tengan al menos un salario mínimo, por ejemplo. Qué bien le cae a una mamá un salario mínimo si ese cónyuge, ese compañero o compañera permanente fallece. Qué bien le cae, y también para sus hijos menores de edad, si tienen esas ansias de estudiar, un salario mínimo, por ejemplo, si son 2 personas, se pueden repartir casi cada uno de 900.000 pesos para que ellos tengan esa manutención mientras están estudiando. Entonces vemos que el tema de la previsionalidad, el tema de la seguridad social integral es importantísimo. No es un gasto como muchos lo hacen ver, porque no sabemos qué pueda pasar el día de mañana y todos estamos inmersos a una enfermedad, a un accidente de trabajo y a la muerte. Entonces lo mejor es estar cubiertos. De esta manera finalizamos. Espero sea de su gusto y ya saben dónde ubicarme. Yo tengo mi consultorio, mi oficina en la carrera 133510, oficina 702 del edificio del Plaza en la ciudad de Bucaramanga. Y si quieren apartar una cita para que yo los asesore, con todo gusto, tema de riesgos laborales, seguridad, salud del trabajo, derecho contractual, responsabilidad, me pueden llamar y apartar su cita al WhatsApp 318-389-1413. Y no se olvide que tenemos que salir a votar este 31 de mayo del 2026, porque la democracia depende de nosotros. Dios los bendiga. ¿Listo? Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.